Hola, ¿cómo están? Pues como les prometimos, este fin de semana tenemos el gusto de recibir en el Rapidín a la doctora Paola Carballo Tomé. La doctora Paola Carballo es médico internista, es una mujer con una amplia experiencia en temas que tienen que ver con obesidad. Incluso ella forma parte de una clínica, la clínica NEMI, en donde yo debo de asistir. Ya he asistido, pero soy un poco un fracaso. Pero la doctora Carballo, además de ser médico internista, es experta en todos los temas que tienen que ver con el tema de obesidad, que ustedes saben que también es un asunto muy preocupante en México. Estamos hablando también de obesidad mórbida, o sea, personas que tienen que bajar 100 kilos a lo mejor, o en fin, es el tipo de casos. Y también señoras gordas como yo, pues que tienen que bajar unos cuantos kilos y que también las atienden ahí. Y aparte es una querida amiga a la que yo quiero, admiro y respeto, y me da muchísimo gusto que hayas aceptado, Paola. Muchas gracias, Teresita, muy contenta como siempre estar contigo. Sí, Paola, muchas gracias. A ver, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, que es el tema de la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes hay, Paola? Tenemos básicamente dos tipos. Una se llama diabetes tipo 1, en la cual los pacientes son muy jóvenes y requieren tratamiento con insulina, y una diabetes tipo 2, la cual son pacientes de mediana edad hacia adelante y que no siempre requieren manejo con insulina. Los que son de tipo 1 nacen así, digo, ¿es algo genético, congénito o cómo es la cosa? Es algo que llamamos autoinmune. Por alguna razón, y no se sabe bien cuál es la razón, el cuerpo desconoce como propio unas células del páncreas que se llaman células beta. Esas células son las encargadas de formar la insulina. Y por alguna razón, algunos creen que es una cuestión viral, algunos lo han asociado incluso a leche de vaca, pero nadie lo ha podido demostrar al 100%. Hay anticuerpos que atacan al páncreas, te dejan sin insulina y entonces desarrollas una diabetes. ¿Y esto pasa generalmente en la adolescencia, por ahí? Niños, ¿también? Desde niños. Esto pasa desde la niñez hasta puede haber 20, 25 años que debuten como diabético tipo 1. ¿El peso en el nacimiento o el que los padres sean diabéticos tiene que ver con eso? Cuando tú tienes papá y mamá diabético, tienes un riesgo del 40% de padecer diabetes, pero ese es tipo 2. La diabetes tipo 1 no se hereda. La diabetes tipo 2 sí se hereda. Bueno, ahora vamos a la tipo 2, que es la pues que tenemos más común. Aparece en el mundo y en México. ¿Qué es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2, diabetes quiere decir que tienes un exceso de azúcar en la sangre. Al azúcar le llamamos glucosa. Hay muchos tipos de azúcares y por eso tenemos diferentes azúcares que puede usar un diabético. En realidad, el azúcar que les hace daño es la glucosa. ¿Qué cosas tienen glucosa? Es azúcar refinada. Azúcar blanca. Azúcar blanca, pan dulce, refrescos, todas las cosas que tengan alcohol, chocolates, esas situaciones que tienen azúcar son las que le van a hacer daño a estas personas, ¿no? ¿Chocolate también? Chocolate también tiene azúcar, a menos que compres el cacao, que es el chocolate bien negro, que tenga más de 60% de cacao. Ok, bueno. ¿Y cómo pues, son los síntomas? ¿Cómo empiezo yo a saber que tengo diabetes tipo 2? Normalmente los síntomas de una diabetes es que empiezas con mucha orina, mucha sed y mucha hambre. Son los 3 síntomas pivote que nos hacen nosotros pensar que alguien tiene que ir a buscar diabetes. Vas mucho a hacer pipí, tienes mucha hambre y aparte, ¿qué más? Y mucha sed. Estás tome agua. ¿Y la gente por qué baja de peso cuando está en esa etapa? Yo lo que he visto de amigas, amigos, es que bajan mucho de peso, Paola. Tu cuerpo se mete en un estado que llamamos hipermetabólico. Empiezas a tener, como hay tanta azúcar, tu cuerpo empieza a trabajar a marchas forzadas y eso hace que disminuyas de peso al principio. Pero posteriormente el diabético tipo 2 se caracteriza por tener sobrepeso, no por ser un diabético flaquito. El diabético flaquito es normalmente tipo 1. Tipo 1. Bueno, ahora, cuando yo hago pipí, por ahí echo glucosa, por ahí echo azúcar. Y cuando me sacan sangre, en la sangre está, ¿cómo es eso? Normalmente la prueba más barata y la que como empezamos a diagnosticar la diabetes es el glucómetro, hacer un piquete de dedo y ya sales ahí. Para definir que alguien tiene diabetes tiene que estar arriba de 126 en ayunas
o arriba de 200 en cualquier momento de tu vida. Eso ya se define como diabetes. Cuando ya tenemos un glucómetro por arriba de 126, nosotros ya tenemos que hacer la prueba de sangre. Y ya vamos a hacer una prueba de sangre en donde vamos a tener el criterio diagnóstico y te voy a decir si eres seguro diabético si tienes 2 medidas en ayunas por arriba de 126. La primera será el glucómetro y la segunda será en sangre. Y entonces ya te diagnostico yo como diabético. Y en ese momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? En ese momento lo que vamos a hacer, lo primordial es, bueno, iniciar como siempre con una dieta adecuada en donde vamos a quitar todo lo que sea carbohidrato simple y vamos a quitar todo lo que tenga glucosa. Pero a ver, ¿eso quiere decir que nada más voy a comer proteínas y grasa? No, quiere decir que vas a comer otro tipo de carbohidratos que llamamos complejos. Los carbohidratos complejos siempre vienen asociados a una fibra. Y lo que hace la fibra es pegarse a la glucosa para que no tengas niveles de insulina elevados que te suben de peso y que te están produciendo grasa en el cuerpo. Por ejemplo, yo puedo comer, si soy diabética, una rebanada de pan integral. Sin problema. Sin problema. De hecho, lo incluimos en las dietas para el diabético. ¿Fruta? Pueden comer fruta porque la fruta tiene fructosa, no tiene glucosa. Tampoco los puedes dejar que coman cantidades muy grandes porque también se va a descompensar la diabetes, pero les vamos a dar su porción de fruta adecuada, por supuesto. O sea, puedo comer una manzana sin al problema. día, o pueden comer mango, luego está muy estigmatizado que si es diabético no comas mango, no comas fresas. Puedes comer la cantidad adecuada de fresas, la cantidad adecuada de mango, ¿no? ¿Y cómo qué es la cantidad adecuada? Normalmente es una taza. Una taza. Una taza de esas frutas. Una taza de fresas, una taza de mango, ¿no? Las que son individuales son 3 duraznos o 3 ciruelas, ¿no? ¿Puedo comer pasta? Se puede comer pasta, lo que sugerimos es que la pasta la compres integral. Si tú haces una pasta integral, eso ayuda a que la fibra se pegue al carbohidrato y no tengas descompensación del azúcar. O sea, yo tengo que estar vigilando, digamos, que no coma yo alimentos que tengan carbohidratos simples. Exactamente. Estas personas que yo he visto también, que le echan al café 1 o 2 cucharadas de azúcar, cucharitas de azúcar, esa es carbohidrato de los malos, ¿verdad? De los malos, ese es el carbohidrato malo. Si no tienes diabetes no va a pasar nada, pero si tienes diabetes pues es muy malo. ¿Y qué le pasó a mi páncreas para que yo llegara a eso? O sea, se apachurró, digamos, y ya no puede... La insulina se come la glucosa, digamos, es la devoradora de la glucosa. ¿Y qué le pasó al páncreas para que ya no produzca? Ok, el diabético tipo 2 tiene otra historia para desarrollar diabetes. Comenzamos por una cosa que se llama resistencia a la insulina. 80% de los diabéticos tipo 2 lo que va a pasar es que cuando comen suben glucosa, y todos subimos glucosa, para eso comemos, liberamos insulina y como tú bien decías, esta insulina es la llave que abre la cerradura de las células para que entre la glucosa. ¿Qué pasa en el diabético tipo 2? Y no se quede en la sangre. ¿Qué pasa en el diabético tipo 2? Comen, suben glucosa, liberan su insulina, pero la llave no corresponde a la cerradura. Y entonces se quedan niveles altos de insulina con niveles altos de glucosa. La insulina es una enzima que nosotros llamamos que es anabólica, quiere decir que se dedica a guardar grasa, para eso esa es su función. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú te mantienes todo el día con niveles altos de insulina, niveles altos de glucosa. Como no ha bajado la glucosa porque la cerradura no abre, en tu sangre está el azúcar, y entonces, ¿qué pasa con el páncreas? Que se sigue exprimiendo para sacar insulina. Nosotros nacemos con cierta cantidad de insulina en el páncreas. Lo equiparamos a una jerga mojada. Si tú la vas exprimiendo, llega un momento en que ya no vas a sacar agua. Lo mismo pasa en el páncreas. Se va exprime y exprime porque la glucosa está todo el tiempo alta. A ver, y esto que estás diciendo es muy importante porque quiere decir que si yo soy una chava, no sé, de 15 años y me dedico a tomar refrescos, no tengo antecedentes de diabetes 1, ni mis papás, ni nada, pero como mucha azúcar de esta, así, refinada, pues te quiero decir que eso podría incidir en que yo desarrollara de viejita glucosa, ¿no? Bueno, de madura, pues. Podría ser, pero eso no es cierto. Si tú comes mucho azúcar te vas a volver diabético, eso es una mentira. Te vas a volver diabético si tienes genética para volverte diabético. Si tú no tienes genética, es lo mismo aunque comas mucha azúcar. Es lo mismo que el fumador, porque hay unos que sí se enferman y otros que no se enferman. Eso es lo que yo digo siempre. Eso es lo que yo también digo, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Entonces, no, tampoco hay que mitificar el azúcar, porque está mitificada con que, uy, mira, ese niño come demasiada azúcar, ¿eh? No. Se te va a volver y eso diabético. de que les dan caramelos. Mentira. Y que los niños no deben de comer caramelos. Los niños corren
8 horas al día. Los niños pueden comer caramelos sin ningún problema. Claro, nada con exceso, ¿no? No, todo con exceso, nada con nada medida. con exceso. Oye, ¿qué tiene que ver el ejercicio con los niveles de glucosa? Ok, estábamos dentro del tratamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es una dieta adecuada. Segundo, te vamos a pedir que hagas ejercicio. ¿Por qué pedimos que hagas ejercicio? La única gasolina que usas en el ejercicio, tu único combustible, es glucosa. Entonces vas a tener mucho mejores niveles de glucosa haciendo ejercicio que sin hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque además los pacientes piensan que ya me tomé mi pastilla, ya puedo comer lo que yo quiera y que la pastilla haga todo lo que tenga que hacer. La pastilla ayuda, pero la pastilla no cura. Entonces es muy importante que no estés solo con la pastilla, y entre mejor dieta lleves y más ejercicio hagas, menos pastillas vas a necesitar. Y ojalá las pastillas solo bajaran glucosa, también tienen muchos efectos secundarios en otros órganos, ¿no? Oye, ¿y por qué de pronto ya no se usan las pastillas, sino se pone insulina? Lo que te decía yo, un diabético mal controlado, pues va a seguir exprimiendo y exprimiendo el páncreas, hasta que llega un momento en que ya es totalmente insuficiente la dosis que hay de insulina. Cada vez hay más trabajos en donde queremos apoyarnos menos en insulina, porque al final es un diabético que tiene sobrepeso y la insulina lo va a subir más de peso. Entonces, se insistía que cuando un paciente no lo logras controlar, a pesar de tener dosis máximas de pastillas, que le pongas una temporada de insulina como para que rellene el páncreas y luego ya se la puedes quitar. A ver, Paola, pero mucha gente, y tú lo sabes, piensa que la insulina causa ceguera, que la insulina hace que te amputen las piernas. A ver, explícame. La insulina debe ser usada a tiempo. Lo que te deja ciego es la presencia de mucho azúcar, mucho tiempo, en el nervio óptico del ojo. Pues sí. En el nervio óptico. Lo que te van a amputar una pierna es porque los vasos sanguíneos de tu pierna estuvieron expuestos demasiado tiempo a azúcar. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se tardaba tanto en dar la insulina que cuando ya se la daban coincidía que quedaban después ciegos. Pero no se asocia a ceguera nunca la insulina. Y de hecho ahorita tenemos ya medicamentos nuevos que no son insulina, que también son inyectados, que ayudan mucho más al manejo y al control de la diabetes que con insulina. Sí, pero yo creo que esto es muy importante, porque hay personas, yo he escuchado, que dicen, no, es que a mí la insulina me da mucho miedo porque me voy a quedar ciego, porque me van a cortar una pierna. Pues les cortan la pierna o se porque quedan ciegos porque se tardan en el diagnóstico de diabetes. Y en controlar el azúcar. Así es. ¿Los riñones qué tienen que ver con la diabetes? Es el mismo daño. Sí, es decir, el organismo no está hecho para funcionar con azúcar adentro de la sangre. Y entonces si tú estás mandando azúcar a los riñones, mandando azúcar al corazón, mandando azúcar a la cabeza, pues todos esos órganos se van a enfermar. Tenemos las complicaciones de la diabetes, se dividen en dos, las microvasculares y las macrovasculares. Microvasculares son estas que te hacen que las piernas estén cerrándose, y macrovasculares es corazón, el cerebro, ¿no? La causa número 1 de infartos en México, pues es que se taparon las coronarias por la diabetes, ¿no? Entonces, el tema es que, ¿qué pasa con los riñones? El azúcar está llegando a través de los vasos sanguíneos a los riñones, hasta que los riñones, que están filtre y filtre azúcar, terminan por dañarse, por deshacerse la estructura, porque están llenos de azúcar. Los riñones son como unas telitas, y esa telita pues se va a destruir. Y al destruirse, entonces hace una enfermedad que se llama enfermedad renal del diabético, que tiene varias etapas. La podemos diagnosticar desde muy temprano y la puedes revertir desde muy temprano. Si te tardas, igualito terminan en diálisis los pacientes, y sobre todo si no controlan su azúcar. ¿Por qué las heridas de los diabéticos, por ejemplo, una cortadita en un pie o una uña enterrada, pueden ser tan peligrosas? Es muy peligroso por dos situaciones. El diabético tiene, aparte de los vasos sanguíneos dañados, van a tener una cosa que se llama neuropatía. La neuropatía es porque hay azúcar dentro de los nervios. Ese nervio no va a tener sensación. Entonces, ¿qué pasa con el diabético? Se pone un zapato y se corta y no se da cuenta. Y esa herida tiene azúcar. Entonces, los bichos normales que tenemos en la piel tienen casa, comida y sustento, claro, ¿no? Tienen calorcito, tienen azúcar, tienen todo para multiplicarse. Y además el paciente no siente. Ya sabemos que nosotros, lo que no duele, no me está pasando nada.
Si el paciente se ve una herida y no le duele, pues no hace absolutamente nada. Y ahí es donde puede esto progresar. Es gravísimo. A una amputación. Es gravísimo porque ya tienes una falta de circulación grave, ya tienes una neuropatía y ya tienes una infección grave que seguro ya llegó hasta el hueso, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿Por qué hay personas que, jovencitas, empiezan a tener como manchas en la piel? ¿Eso qué tiene que ver con la diabetes? Eso se llama acantosis nigricans. Ándale, me encanta. Acantosis Cuando usted se nigricans. enoje con alguien, dígale que es una Acantosis nigricans. Ok. Le vamos a ver que son personas que tienen, por ejemplo, el cuello, y lo voy a decir un poquito de manera peyorativa, pero decimos, ay, trae el cuello mugroso, no sé, porque así se ve así como si tuviera tierra Mugre. en el cuello, mugre en el cuello. Y en los pliegues se ponen... las axilas. Las axilas, los pliegues de los codos, las manos, tienen ahí también, llamamos hiperpigmentación, se pone más oscuro de lo normal. Como manchas. Manchas oscuras, café oscuro. Estos pacientes nacieron congénitamente, tienen el receptor de insulina alterado. Y entonces desde que muy pequeños tienen resistencia a la insulina. Todavía no desarrollan diabetes, pero la resistencia a la insulina la vamos a llamar también prediabetes. Si nadie te la diagnostica y nadie te trata, terminas 5 años después de tener resistencia a la insulina teniendo diabetes mellitus. O sea, cuando tenemos una niña, un niño que vemos que le empiezan a salir estas manchas, sería bueno checarle su glucosa. Insulina y glucosa. Ahí es otra historia. Los pacientes van y se toman una glucosa y ven 80. ¡Ay, qué bueno! No soy diabético. No eres diabético, pero si te haces una insulina en sangre, puede salir esa insulina arriba de 20, que es lo normal. Si te sale arriba de 20, hacemos una operación que multiplicamos insulina por glucosa entre 405. Ese resultado debe de dar menor a 2.5. Si te da arriba de 2.5, tienes prediabetes o resistencia a la insulina, aunque tengas 80 de glucosa. Okay. Entonces ya eres prediabético y es el momento de darte tratamiento. ¿Para qué te dejo que llegues a ser diabético? Entonces si ven que tienen así los pliegues que se empiezan a pigmentar, háganles insulina y glucosa. Sí. Y con eso podremos saber si tienen diabetes y o no. Acuérdense que, muy importante, si orinan mucho, si tienen mucha hambre mucho. y tienen mucha sed y empiezan a bajar de peso, pues eso puede ser diabetes. Con los niños es exactamente igual, los que tienen diabetes los mismos tipo 2. síntomas. Tipo 1, los niños tienen tipo 1. Los niños pueden tener tipo 2, sí, asociado a obesidad. Entonces, ahorita estamos viendo diabetes tipo 2 en niños, pero asociado a obesidad. ¿Qué pasa? Que si tú bajas de peso a ese niño a su peso normal, esos pacientes les reviertes, no la curas, pero reviertes esa diabetes bastante bien. Muy bien, Paola, ¿dónde podemos comunicarnos contigo? ¿Tienes un Facebook o dónde para preguntas? Mi Facebook es Paola Carballo, me pueden buscar, es con B chiquita y doble L. Ahí está apareciendo, Paola Carballo. Y me pueden contactar en la clínica NEMI, que NEMI significa vivir, porque busco que mis pacientes tengan buena calidad de vida en base a medicina preventiva. Mírenme. Y en Clínica NEMI doy los teléfonos 52 94 48 58 y 52 94 22 66. La doctora Paola Carballo Tomé, acuérdense, en Facebook es Paola Carballo. Y la Clínica NEMI, pues ahí van a aparecer los teléfonos. Y Paola, pues te agradecemos muchísimo, aprendimos mucho. Y atiéndanse, cuídense, ¿verdad, Paola? Es mejor prevenir que ya el drama de la enfermedad, ¿no? Y hay muchas formas de prevenirlo. Sí. Muy bien, doctora Paola Carballo, muchísimas gracias. Teresita. Bye.